grandeza sin igual. De esta tierra nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos, en cada piedra hay ecos de sentimientos. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a Reencuentro hoy sábado 22 de febrero del 2025, fecha histórica en la construcción de la independencia del Perú. El programa llega a ustedes, como cada una de sus ediciones, gracias a nuestros auspiciadores. Reencuentro con la grandeza sin igual. De esta tierra nuestra esencia espiritual. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte. Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia Dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia Dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Hermilio Valdizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Café Lechería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casa, una republicana ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomparables postres. Nativa Café Lechería que atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Prado 564 Huánuco. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial 2025. Examen de admisión 15 de marzo. Admisión totalmente virtual. Contáctanos al www.udh.edu.pe/admisión. En las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas. Licenciada por SUNEDU. Modalidad de clases semipresencial. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual, 15 de marzo. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Muy bien, comenzamos con la edición. Un día como hoy, 22 de septiembre de 1812, mestizos e indígenas de diversos pueblos y caseríos de Huánuco, con sólidas convicciones libertarias generadas en los púlpitos de las iglesias por sacerdotes agustinos, se acantonaron en Huayopampa. Así
se iniciaría el segundo movimiento independentista del Perú. Formulo es todavía de una manera hipotética que tiene unas razones muy fuertes para sostenerla, ¿no? Hay una historiografía que hasta ahora se conoce que son los criollos los que gestaron, encabezaron y ejecutaron la revolución de 1812, ¿no? Esa es una historiografía que se ha conocido más o menos hasta el siglo XX, hasta la década del 80, 90, y a partir del 90 fundamentalmente hay unas nuevas visiones, digamos, de la historia, y eso tiene que ver básicamente con la producción, por ejemplo, de la doctora Chassagne, francesa ella, que ha investigado el tema aquí sobre 1812, y a eso se han sumado otros investigadores nacionales, y ya en el siglo XXI la aparición del libro de Víctor Nieto Bonilla y el del profesor Roger Vidal han dado aportes mucho más valiosos, y a partir de esas publicaciones es necesario discutirlos y volver a revisar las fuentes, ¿no? He realizado unos pequeños trabajitos sobre esos temas, tanto sobre Pachabamba, Yacón, Mariano Silvestre, el alcalde de Panao, Pillao y Acomayo, que quedan ahí por delante, y también Quera. Ver un poco la participación de estos pueblos y dónde se origina especialmente esas ideas, que ellos van a tener que compartirlo, y entre ellos primero intercomunidades, y después van a tener que tener contactos básicamente con la ciudad. Se pensaba, los indígenas no tenían información de las cosas que pasaban en Buenos Aires o en Quito, así que los más informados de todo el asunto eran los criollos, los mestizos y sobre todo los clérigos, etcétera, ¿no? Bueno, ese argumento de alguna manera está ya siendo superado por investigaciones recientes y sobre todo una nueva relectura de las fuentes que están ahí. Para poner un ejemplo, el año 1808, 9, 10, 11, 12, todo un movimiento del comercio mulero en la región de Cerro de Pasco y Tucumán, Jujuy, Salta, toda esa zona. Son miles de mulas que van a llegar rumbo para esta región. Esa ruta que recorría Charcas, la otra feria que había en Cusco y la otra feria que estaba en Jauja. De tal manera que de este comercio mulero es importante la participación de la sociedad huanuqueña. Varios de los conductores de las mulas no fueron criollos, varios acompañantes, ayudantes fueron indígenas. En este comercio mulero no solo circulaban mulas, circulaba información, circulaba el rumor, el chisme. De tal manera que los comuneros estaban enterados de los asuntos que pasaban tanto en Quito como en Tucumán. Ahora, el asunto de Quito tiene que ver mucho con la producción de los obrajes, con la producción de tejidos y ropa, sobre todo, que tenían que alimentar hasta Potosí. De tal manera que ese movimiento económico que funcionaba lo tenía bien articulado a Huánuco, un asunto clave que no se ha investigado todavía. Entonces ahí estaban bien informados los indios principales y los alcaldes de indios de las cosas que ocurrían en Buenos Aires o en España o en Quito, y de tal manera que esas ideas que aparecen ahí son ideas que se profundizan y que se materializan y sobre todo se regionalizan, voy a utilizar esta palabra, en el seno de las comunidades. Y además de eso, si uno lee los documentos, uno se da cuenta que los conductores, tanto para llegar a Huayopampa como para ingresar aquí a Huánuco y después ir a Ambo en marzo y enfrentarse el 18 de marzo, son los alcaldes de indios, y la documentación eso lo dice con claridad. Y también en las declaraciones, en los juicios sumarios que se efectúan, por ejemplo, a Juan José Crespo Castillo, hay todos en sus declaraciones uno encuentra afirmaciones como esta: que yo participé porque me han obligado a los indios, yo participé porque no sabía lo que hacía. Y en la defensa que presenta su hija, fundamentalmente están todos esos argumentos en el juicio sumario que se le hace. De tal manera que ahí están los documentos y hay que volverlos a revisar. Es un asunto de interpretación y de enfoque. Hay una interrelación muy importantísima, y tengo que decir que los indígenas no estaban tan desinformados de los procesos que se tenía que hacer. Hay juicios de indígenas que han emprendido contra los criollos. Hay juicios de indígenas que algunas veces han emprendido también contra los españoles. Hay una necesidad de salir de lo común, del discurso repetitivo que se ha tenido, que son elementos que hay que considerarlos, sí, no estoy negando que
Marco Durán Martel no haya tenido su participación, ni tampoco Crespo Castillo, pero no en la dimensión como se ha tratado hasta ahora, y se ha obviado un sector grande que es el sector indígena. Esas ideas son captadas y históricamente hay un elemento fundamental del indígena. Y en esta coyuntura lo ve con más claridad de que muchos de sus tierras han sido usurpadas y que es un momento de volver a recuperar ese despojo. Y además de ello, los gritos libertarios en Argentina y en Quito fundamentalmente dan ese mensaje de que es posible sacarse de encima esta opresión. Exigían reivindicación de sus tierras y en un segundo momento un gobierno mejor, un gobierno diferente, un gobierno que pueda compatibilizar con ideales del pasado. Algunos lo llaman el mesianismo andino. Nieto fundamentalmente sostiene eso, pero todavía no nos ha explicado en qué consiste el mesianismo andino. Lo cierto es que los indígenas exigen esos dos elementos, y en las declaraciones que tiene con González de Prada en el mes de octubre, fundamentalmente en el pueblo de Quera, los campesinos eso hacen saber. Eso está en la documentación, que tampoco se conoce. La manera como se trata la historia regional masiva, digamos así, es lo siguiente: que Huánuco se recuerda en febrero, el 22, 23 algo, el 5 de marzo algo, el 18 de marzo algo, y después llega el 14 de septiembre. Una vez cuando pasa el 14 de septiembre o llega el 15, aparentemente en la producción que se ha hecho hasta ahora se corta ahí. Esa es una manera justo de ver el asunto desde un punto de vista de los criollos. Los indígenas continúan con ese proceso iniciado históricamente y continúan. Por eso que al año siguiente, en 1813, hay una revuelta muy parecida a la de 1812, básicamente con la presencia de Bernardino Cáceres y Francisco Calero. Varios indígenas son encarcelados por haber tocado la campana, por haber hecho circular pasquines, etc. Y de la cárcel, varios de ellos en el juicio salen libres con una fianza de haz, que era un pago o una garantía para que los presos puedan salir. Hay juicios, por ejemplo, sobre campesinos de Cascay, campesinos de Acomayo. O sea, estoy hablando de 1813. Y si uno revisa la documentación, sigue en 1814, 15, 16, 17, 18. La manera de ver un poco ese lado abre los espacios para el análisis, abre los espacios inclusive para la investigación y para la comprensión. La historia no son fragmentos, no son cortes como se nos presenta, sino que la historia como conocimiento, o sea, proceso, es continuo. Lástima que la historia como conocimiento, como historiografía que nosotros conocemos, hacemos por pedazos, que hay todo un trabajo ahí por rehacer. Y ahora les contaré que los alrededores de la capilla Huayopampa albergaron a los revolucionarios y en su interior, a la luz de la fe por un existir en libertad, Fray Marcos Durán Martel, gestor y líder del movimiento, consolidaría tal principio. Pero este monumento histórico está a punto de colapsar. La capilla está sucediendo un proceso de colapso, prácticamente porque no ha tenido conservación, no ha tenido mantenimiento, y desde hace más o menos 15 años, y entonces estructuras de par y nudillo que estaba conformado el techo ha caído, y entonces lo otro, al caer arrastrado con toda la estructura del techo, con todos los tijerales, y prácticamente no ha colapsado el techo por completo. Al no tener estructura que lo soporte, se ha tenido que sacar todo por el peligro de que la parte que faltaba caer arrancara también los muros y se viniera abajo y fuera peor. Y la precaución es que hemos tenido es que al lado tenemos la escuelita, y entonces podían peligrar algún niño que siempre entra a la capilla porque se les cae la pelota o porque iban a recoger huevos de las palomas, ¿no? Entonces, ante esa expectativa totalmente negativa, es que nos vimos obligados a sacar todo el techo. Era un peligro ya. La capilla de Huayopampa prioritariamente y antiguamente era solamente una sola nave con una torre. Eso es lo que se advierte por lo que se ha descubierto sacando el revestimiento que estaba en muy mal estado y que era de cemento y que no permitía respirar al adobe. La nave central son muros de adobe de más de 1 metro,
¿no? Y resisten esfuerzos de gravedad. Pero los muros auxiliares que han sido construidos después a los dos costados, izquierda y derecha, prácticamente son muros de menor espesor y muy mal conservados. Y sobre todo que se han hecho una mezcla de sistemas constructivos. Unos muros son de adobe, otras paredes son de tapial y otras son de simplemente una mezcla de teja molida con barro, ¿no? Entonces no ha habido una organización, no ha habido un tratamiento del sistema constructivo a utilizar, ¿no? Y es por eso que se ha deteriorado muy rápido ante la falta de techo. Ha contribuido a esta situación que el revestimiento que lo habían hecho ahora último, hablo de 20 años, ha sido de cemento. Ha sido una malla de fierro y cemento, ¿no? Entonces esto ha deteriorado más porque el agua se ha desprendido el zócalo, el contrazócalo, y el agua se ha metido entre el revestimiento de este zócalo y contrazócalo y el muro, y entonces ha ido humedeciendo el muro y no le permitía respirar porque estaba contenida el agua y no le permitía secar, ¿no? Llamémoslo así. Entonces a la hora de sacar nosotros esa estructura de zócalo de cemento, hemos podido dejar respirar al adobe, ¿no? Se ha secado, pero con estas fuertes lluvias no le han dejado suficiente tiempo de secar al adobe. El problema peor es que una estructura de adobe sin techo, lógicamente que no resiste la humedad fundamentalmente que ahora nos afectan. Este ha sido el problema que tenemos ahora, y el colapso de los muros que hemos visto y que hemos nosotros difundido es porque además ha sido atacado no solamente por condiciones climatológicas, sino por los insectos. Ha habido nidos de abejas, ha habido nidos de insectos y de mohos que prácticamente han ido carcomiendo la estructura por dentro del adobe. Las abejas y las avispas han ido haciendo nidos al adobe y lo han ido debilitando, ¿no? Y además que se le ha dado un uso a la capilla de cocina que no era su uso original. Parece que las instalaciones sanitarias han colapsado y han remojado estos muros, y es por eso que este sobrecimiento que tiene el adobe se ha debilitado muy rápido. Y esto ha ocasionado a que este muro que se ha caído, que lo habíamos identificado porque hay un alumno, Jonathan, de la UDH, que ha hecho su tesis y ha hecho un estudio de drones con rayos láser. Ha identificado justamente este muro que estaba totalmente debilitado y estaba por colapsar, ¿no? Entonces, aquí lo que se espera es que esta comisión que viene de Lima, de especialistas, nos digan el diagnóstico exacto de los muros, qué muros están por colapsar, qué muros hay que conservar, qué muros hay que apuntalar, para ya que la región o quien lo haga, porque el gobierno municipal dice que no tiene disponibilidad presupuestal, sin embargo el gobierno regional ha dicho que sí, pero necesita este diagnóstico, ¿no? Y estamos en espera de eso. Proceso de lluvias y ya está con nosotros. ¿Hay un plan de contingencia que se ha estructurado? Sí, hemos nosotros propiciado la formación de una mesa temática acerca de la capilla de Huayopampa, el resguardar, el restaurar la capilla de Huayopampa, y a esa mesa temática asiste la Municipalidad de Amarilis, el gobierno regional, DIRCETUR, la Dirección Desconcentrada de Cultura y nosotros. Además del Colegio de Arquitectos, que muy gentilmente el arquitecto Walter Bruno está participando también en esta mesa. Entonces, la idea es por ahora hacer o realizar medidas de emergencia, como es colocarle un techo provisional, puede ser de alucín a la capilla, que evite la erosión por humedad de los muros. No, justo viceministro, justo Víctor, lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez ya tenemos el saneamiento físico, va a empezar el proyecto. Dentro de este proyecto también se ve toda la zona de cobertura. Justamente está la arquitecta, acá la ingeniera Jessica, ella pertenece al equipo de COER, ¿no? A la gestión de riesgos y desastres, y eso es parte, como gestión de riesgo, tenemos que hacer la evaluación total. Recuerden que los vecinos ya tenemos acá el tema de la defensa ribereña, o sea, hay un proyecto también, entonces eso también tiene que encaminar. Entonces son dos cosas paralelas. Tenemos las pistas y veredas, que todavía estamos ya a puertas ya de ejecutar ya aquí, y eso también es la defensa ribereña. O sea, el gobierno regional en Huayopampa está teniendo defensa ribereña, el tema de las pistas y veredas,
Esto sería la cereza prácticamente de todo esto, ¿no? De una obra emblemática. ¿Va a usar compactadoras, algo así? ¿Va a vibrar algo aquí? Sí, pero no acá, prácticamente estamos hablando de una zona que de la parte de atrás. Yo creo que el 24 es la fecha clave donde ya vamos a instalar con acto resolutivo la comisión prácticamente de esta actividad, ¿no? Una comisión con resolución ejecutiva donde tiene que formar parte pues la municipalidad, ¿no? Gobierno regional y por supuesto la sociedad civil para poder tener pues un seguimiento constante y no se nos decaiga pues en el día a día, ¿no? Nosotros más vamos por el lado del sector cultura. El tema de turismo entiendo que es paralelo, complementario, pero hay que siempre que sea coherente. Estamos coordinando, estamos en la mesa de trabajo del sector también para ver y también con el gobierno regional. Estamos viendo que todo este tema de revalorar la historia y el monumento, ¿no? Eso es lo importante. La historia que nos ha contado. Sí, ¿en qué libro lo leo? No, sobre la historia de la Revolución de 1812 existen 13 libros escritos y la edición del centenario de la independencia del Perú, dirigido por la gran y prestigiosa historiadora francesa, consta de 4 tomos dedicados a Huánuco, 2 de ellos a la Revolución de 1812. Le entrego acá. Muchas gracias. Una pequeña reseña histórica. Mira, o sea, todo esto eso. Sí, eso era. ¿De qué año es esta foto? ¿2012? Ese del 2012. 10 años atrás. Ya articulaciones para poner en valor el patrimonio cultural de Huánuco. Es muy importante para nosotros como cultura articular este tipo de acciones porque los niveles de gobierno tienen que trabajar juntos. Este patrimonio cultural que estamos viendo, que está en una situación muy delicada, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que al menos en el transcurso de esto a corto plazo tengamos un diagnóstico y el GORE que se ha comprometido a hacer ya ingresarlo en su PMI, que es una idea de proyecto, y posteriormente seguir saneamiento físico legal, el perfil y el expediente. Así que yo creo que este es un buen inicio, hay que estar celebrando eso es un hito histórico en la recuperación de la capilla, de manera articulada, tanto el turismo como los otros sectores educacionales. Muy bien, y en breve vamos a retornar para hablar sobre el Carnaval Tincuy. Mientras tanto, este es el momento de nuestros auspiciadores. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte. Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Hermilio Valdizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Café Lechería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casona republicana, ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomparables postres. Nativa Café Lechería te atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Prado 564 Huánuco. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial 2025. Examen de admisión 15 de marzo. Admisión totalmente virtual.
Contáctanos al www.udh.edu.pe/admisión. En las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas. Licenciada por SUNEDU. Modalidad de clases semipresencial. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual. 15 de marzo. Montañas, ríos, susurros en el viento. Encuentro con lo eterno en un momento. Amigos todos, sean bienvenidos a la segunda parte de Reencuentro, hoy sábado 22 de febrero del 2025, fecha histórica porque en este lugar del país, en Huayopampa, se produjo el segundo grito libertario para lograr un Perú independiente. Así que con esta fecha de recordación tan trascendente, tan patriótica, iniciamos la segunda parte, hablando de el carnaval Tincuy, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por ser una expresión de sincretismo religioso andino y católico, valorada por ustedes al ser interpretada por los pobladores del distrito de Churubamba en Huánuco. Esta festividad de los carnavales empieza el día sábado por la tarde, se prolonga hacia el domingo carnaval, lunes, y el día martes es donde se ejecuta el Tincuy, ¿no? Sábado todos los regidor, escriban, juntan acá en la iglesia, conversación para que vayan a misión el día domingo. El día domingo, en la mañana, se reúnen, ¿no?, para rezar acá en nuestra iglesia y para que vayan a recoger a todos los mayordomos que es del carnaval. Y enseguida se van a la punta misión que dice. Y todo el día están ahí. Ya lunes, 10 de la mañana, 3 cruces, bonito, bien adornado, llevamos allá en Capilpampa, hacia entrar al Basir. Nosotros, danzantes, pasamos Gagamayo, llevamos un cruz adornado. De ahí subimos en San Juan Cruz, un cruz más llevamos, bonito adornado. Cortamos árbol, hacemos huascachutay, garuchutay, ¿no? A la soga, ¿no? Y ahí terminamos, bajamos cortando árbol abajo en Capilpampa, vuelta con danzantes. Venimos acá en plaza. Para el martes, carnaval Tincuy. El día martes, exclusivamente, la comparsa se dedica a la celebración del Tincuy. El Tincuy se inicia a partir de la madrugada del día martes con todos los integrantes de la iglesia. El día miércoles, limpieza de las calles. Después de terminar de limpieza nos vamos a Ruruguán, a Quixiupata, al cementerio, a Paca. Y después ya volvíamos a tumbar árboles acá en el centro. Esta fiesta tradicional del Tincuy, el Ministerio de Cultura lo ha declarado Patrimonio Nacional. Patrimonio quiere decir herencia. Esta es herencia de este pueblo de Tambogán, del distrito de Churubamba, del departamento de Huánuco. Declarado el carnaval Tincuy. Tincuy, ¿por qué? Nos dice que Tincuy
es un vocablo quechua que significa encuentro, combate, guerra, amotinamiento, revolución. Y todo aquel proceso que hubo en 1812 en Guayupampa, como aquí han participado varios comuneros, entonces tienen ese reflejo, esa tradición, esa remembranza que se lleva a cabo, como dice, ese enfrentamiento contra los españoles. Hay dos bandos, bandos que representan a los peruanos y bandos que representan a los españoles. Entonces, todo se ve en esta fiesta. Lo más importante es el caso histórico de aquella historia de la revolución de 1812, y la importancia es que este pueblo lo mantiene con toda la originalidad. Acá lo ve el idioma quechua, acá lo ves la vestimenta, la artesanía, su arte culinario, cómo ellos lo llevan su guión, sus libretos, los actores es la misma población, es propio de una comunidad. Y acá lo que se ha visto su música es el chimaichi, un huayno propio de esta comunidad que todo el pueblo se conmueve. Esta fiesta tradicional del Tincuy es la remembranza del levantamiento de 1812 contra el régimen español. Entonces Tambogán ha tenido esa gran oportunidad de participar y en mérito a ello lo han involucrado dentro del carnaval de Tambogán. El día martes, todos los organizadores del carnaval se dedican exclusivamente a ejecutar la danza del Tincuy. Se inicia con la visita de la comparsa a todas las autoridades, empezando por el tesorero mayor, su regidor, su escribano, al señor alcalde, al señor presidente, al señor agente, teniente y diferentes mayordomos y personas representativas de la comunidad. Esa visita se realiza con toda la comparsa y donde llegan siempre danzan unas cuantas piezas musicales y a eso de las 9, 10 se termina con la visita para dar inicio a la convocatoria, ¿no? Lo que le llaman el Xuntanacuy. Y en el caso de Tambogán, fueron convocados para que vayan a participar en el levantamiento de 1812 en lugar de Guayupampa. El Xuntanacuy es el momento exclusivo donde se recoge a todos los que van a participar de las diferentes comunidades, iniciando por los iglesiantes y continuando con las autoridades representativas de la comunidad. Ellos tienen las sartas de frutas, de naranjas, duraznos, papayitas de la región, y a todos los que participan le cuelgan las naranjas a sus respectivos hombros, el señor alcalde y el señor presidente de la comunidad, a manera de hacer, ¿no?, simbólicamente la entrega de los proyectiles respectivos para la guerra a cada uno de los integrantes de la comparsa, que aproximadamente son unos 100, 120, 130 personas, a las diferentes autoridades y mayordomos de las diferentes festividades de la comunidad. Se continúa con la danza, visitando a cada una de las autoridades, bailando en las esquinas, en los lugares públicos, así como la municipalidad, la casa comunal, la puerta de la iglesia. Luego, aproximadamente a la 1 de la tarde, ya habiendo realizado el Xuntanacuy, ¿no?, el recogimiento de todas las fuerzas, ¿no?, se pasa a la iglesia y el sacerdote dando las bendiciones del caso para dar inicio al Tincuy, a la guerra. Saliendo por el lado izquierdo de la iglesia las mujeres que representan a los compatriotas, ¿no?, para tomar la parte alta del pueblo, en representación ¿a qué? A que ellos como compatriotas están bajando de las alturas hacia Huánuco a la guerra. Eso es la representación de bajar estas escalinatas.
significa decir así, estamos siendo mayor y menor en los Tincuy para levantarnos guerra, estamos diciendo. Todo mayor y menor, Flor Rasucena con Margarita diciendo. De la misma forma, los varones para esa fecha representan a los realistas. De manera que cuando salimos de la iglesia, salimos por el lado derecho, para así dar la vuelta por la calle y ubicarnos en la parte baja, que representa la ciudad de Huánuco, ¿no? Señores, marca Masicuna, renderoncheta, respetachishon. Sí. Y la guerra se da al lado de la municipalidad del Centro Poblado. Las armas para el campesinado y desde antaño eran pues del garrote y las piedras. En reemplazo de las piedras se utilizan las naranjas, porque es una remembranza que se ha hecho, ¿no? Entonces, las naranjas o bien los duraznos representan a los proyectiles que se utilizaron en esas épocas. La batalla más cruel es en este sector, en la puerta de la iglesia, donde siempre tiene que haber un muerto, supuesto, en representación a los caídos en esa batalla de Huayopampa. Y de parte de los compatriotas y de parte de los realistas se tiene 2 o 3 prisioneros, a la que los compatriotas llevan a su cuartel general, también los realistas llevan. Se va a ejecutar el siguiente paso que se llama el cartanácuy, o sea, la negociación correspondiente. Entonces, en la negociación se hace entrega de los prisioneros y un acuerdo en la cual los españoles desisten de continuar dominando a la clase campesina, a los compatriotas, respetando, en el caso específico de Tambogán, su territorio. De ahí que los días sábado, domingo, lunes, los de la iglesia más los organizadores de esta comparsa van a visitar los linderos de la comunidad. Caso Ruruán, ponen ahí sus cruces como símbolo de respeto a la parte norte del territorio. Para la parte sur, el lugar de Gagamayo, también es un lindero de la comunidad. Al lado este está el lugar de Acagochaca, donde también llevan su cruz, también plantan su árbol. De igual forma, para el lado oeste, llevan acá arriba, donde le llaman Mi Cruz Misión. Esos son los linderos bien definidos de la comunidad. Esa parte, en el compromiso que se hace en la negociación con los españoles, firman ese contrato ese día después del Tincuy. Dentro de la negociación se estipula una competencia de jalado de soga, identificando a las dos partes, los españoles y los compatriotas. Entonces, el representante de la iglesia tiene a mano una soga de aproximadamente 100, 120, 140 metros de largo, el cual el representante de la iglesia comparte la soga a medias. Entonces se hace una competencia de fuerzas, por supuesto acompañado por los chimaichis, los tiñadores, más las payas. A ese ritmo se hace el jalasoga, en la cual las mujeres son ganadores porque representan a los compatriotas. Los compatriotas ganaron la batalla en Huayopampa.
la puerta de la iglesia se da una fiesta de confraternidad entre todos los participantes, dándose inicio al corte de árbol y se da por concluido el Tincuy. El Tincuy es patrimonio nacional porque representa parte de nuestra historia, de los levantamientos correspondientes buscando nuestra independencia nacional. Muy bien, y luego de haberles presentado como manifestación costumbrista, artística y tradicional el carnaval Tincuy, ahora vamos a presentarles un análisis concienzudo desde la prerrogativa profesional antropológica. El hecho histórico es un acto, vamos a decir así, un acto fundante. Pero las tradiciones, las cosas que se construyen a partir de esos actos fundantes, siempre tienen algo así como una serie de características que incorporan una serie de otros elementos de la sociedad. Entonces, las tradiciones son construidas por lo que la gente le gusta, lo que la gente quiere, lo que la gente recuerda, por su proceso de memoria, por sus intereses, por su forma de simplemente de expresar la vida y de vivirla. Entonces, cuando uno tiene una tradición que tiene una base, un espacio histórico, esa tradición nos dice verdades en distintos niveles, por ejemplo, ¿no? O sea, su primer nivel de verdad, por decirlo así, tiene que ver con el propio hecho histórico que la motiva, ¿no? Entonces, ese hecho histórico no es, vamos a decir así, recordado, no es una copia exacta de la realidad, sino es una interpretación de ese hecho histórico. Entonces, su primer lugar, el primer elemento es el hecho histórico fundante. Pero luego empiezan a incorporarse una serie de otras tradiciones que tienen que ver con lo que la gente hace, con lo que la gente le gusta, con su forma de celebrar, ¿no? Entonces, lo que hace la sociedad, por decirlo de una manera, es que transforma el hecho histórico en un hecho social. Entonces, si este hecho social, entonces, por ejemplo, la fiesta del Tincuy, la Guerra de Naranjas, vamos a decir, recrea en un contexto festivo, de diversión, algo que en su momento fue un acto político trágico. Pero lo que fue, vamos a decir así, en su momento, una tragedia y una expresión de luchas de fuerzas de poder entre grupos étnicos y grupos políticos y diferentes intereses, se convierte ahora, ¿no?, en un acto en el cual la gente, por un lado, rememora, pero por otro lado disfruta, o sea, y celebra. Entonces es interesante cómo este proceso de transformación de un hecho histórico en una tradición o en una práctica ritual o festiva retoma este hecho básico y al mismo tiempo le incorpora un montón de cosas de la realidad. Yo personalmente nunca he analizado el caso del Tincuy, lo he visto en videos, no lo he presencializado, pero es interesante todo lo que recrea, los espacios que ocupa, la gente que participa, los roles que le asignan a hombres, a mujeres, a jóvenes, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos dicen cosas de la historia, pero nos dicen sobre todo cosas de la sociedad de ahora. Y de hecho, una de las cosas más interesantes es que la tradición tiene que presentarse como auténtica y como invariable. O sea, la tradición se ha mantenido siempre así. ¿Desde cuándo hay la fiesta del Tincuy? Claro, es que justamente ahí tú ves cómo se construye la síntesis entre un hecho histórico y un acto social que ya existía. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa adicional. Los carnavales son una fiesta muy antigua en la colonia, pero una fiesta más religiosa, otro sitio, entonces tienen su propia tradición. Entonces, en este caso es interesante mirar cómo el Tincuy transforma una celebración de carnaval. De repente también tenía los mismos componentes. En todo caso, la pregunta es, ¿el Tincuy modifica algo de lo que fue el evento de 1812 o es al revés? El significado del carnaval resignifica el acto de 1812. Eso es un trabajo de análisis que a veces no se puede encontrar la respuesta, pero te permite mostrar los puentes, ¿no?, entre una práctica social y un hecho histórico. En 1812, el mundo de la política y el mundo en general hispano e indígena era muy distinto al de hoy en día. O sea, y era muy distinto en un elemento fundamental. O sea, nosotros ahora separamos la autoridad civil de la autoridad religiosa. En la época colonial y a fin de la época colonial, los cabildos
eran ambas cosas. Los cabildos eran autoridades civiles y religiosas, en parte por el mismo tipo de vínculo que existía legalmente. Entonces, muchos cabildos participaban en las fiestas, en posiciones importantes, a veces ocupaban directamente las mayordomías. Y yo no sé eso en Huánuco, pero en otras partes del Perú era así. O sea, el alcalde del cabildo era también el mayordomo de una fiesta, porque la separación de cargo civil y religioso no existía. Era lo mismo. Lo religioso, y todos eran católicos forzosamente, impregnaba distintas dimensiones de la vida social. Entonces, todas las autoridades tenían que celebrar ciertas misas, era parte de su función. La separación civil y religiosa no existía. Y por otro lado, los templos y las puertas de los templos eran los lugares de reunión de la gente, porque en muchos pueblos el mercado estaba adelante de la iglesia. Entonces, y el mercado y la iglesia, ¿no?, eran los puntos de confluencia de la gente, y eran la plaza. La gente se reunía en cabildo delante de las iglesias, porque cuando había de reunir, la gente eso no entraba en una casa. Ahí tiene que ver con los diferentes actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, las varas de los alcaldes, tanto los alcaldes indios como los alcaldes españoles tenían varas, ¿no? Y las varas eran bendecidas, ¿no? O sea, los cabildos coloniales cambiaban el 31 de diciembre, ¿no? Y eran bendecidas en enero. Entonces, todo esto estaba alrededor de la elección de los cabildos. Entonces, los eventos se desarrollan esta primera parte del año, porque es el periodo en que se cambiaban las autoridades, ¿no? Y es el periodo en que justo se da la confrontación, y meses después comienzan los carnavales, ¿no? Y al estilo de reencuentro, amables televidentes, hemos rendido tributo a aquellos huanuqueños de los diversos caseríos y asentamientos que se reunieron en Huayopampa en 1812 para ofrendar su vida por el ideal de libertad. Ha sido un gran placer compartir con ustedes, peruanos, esta égida de la independencia tan encubierta, tan olvidada en el registro histórico de nuestros jóvenes adolescentes en su formación. Cuánto nos encantaría que en los libros de historia pueda introducirse esta histórica página ocurrida en Huánuco en 1812. Es el momento de nuestros anunciadores. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Transformar la vida de las personas, mejorando su sonrisa, es un arte. Defender al inocente que todos creen culpable es un arte. Convertir sueños en estructuras que perduran en el tiempo es un arte. Impulsar negocios, transformar organizaciones y liderar con visión es un arte. Enseñar con vocación y fomentar el aprendizaje en nuevas generaciones es un arte. Estudia con nosotros y súmate a la UDH. Universidad de Huánuco. Examen de admisión presencial, 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Excelencia dental. Por la precisión en el diagnóstico integral con alta tecnología. Por el profesionalismo con calidez en la atención. Por la garantía de los tratamientos a bajo costo. Excelencia dental. Confianza en cada sonrisa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Jirón Hermilio Balizán, 558 Huánuco. Informes 930-940-798. No lo dudes más, Nativa Café Lechería, el lugar indiscutible para toda la familia. Su variada y deliciosa carta satisface las exigencias de todas las edades. El disfrute es total en una bella casona republicana, ideal para una buena conversación, saboreando una excelente taza de café o apetecibles jugos, incomprables postres. Nativa Café Lechería, que atiende durante todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del Jirón General Prado 564 Huánuco. La Universidad de Huánuco presenta su admisión semipresencial 2025. Examen de admisión 15 de marzo. Admisión totalmente virtual.
Contáctanos al www.udh.edu.pe/admisión. En las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Derecho y Ciencias Políticas. Licenciada por SUNEDU. Modalidad de clases semipresencial. Universidad de Huánuco. Examen de admisión virtual. 15 de marzo. Montañas, ríos, susurros en el viento. Encuentro con lo eterno en un momento. Hace 14 años se desplomó la torre de la iglesia más antigua en el Valle de Huánuco. Nos referimos a la torre de la iglesia de San Cristóbal, la iglesia de indios y yanaconas por aquel entonces. Ahora, la construcción de la torre del templo de San Cristóbal es un trabajo interinstitucional que posibilita la puesta en valor de tan significativa muestra cultural. Génesis de la Iglesia Católica en esta parte del territorio del Huánuco colonial. Soy arequipeño. ¿Cuántos terremotos ha pasado Arequipa? ¿Y cuántas veces nos caían las torres? Y ese pueblo que quiere su tierra, la volvía a levantar. De escombros levantaba sus iglesias, sus monumentos históricos. Hoy me da una gran satisfacción saber que nuestra universidad, con nuestro alcalde, que es representante del pueblo, están marcando un hito importante de salvar una iglesia, porque acá estamos acostumbrados, si se cae, que se pierde. ¿Cuánto hubiese sido para mí, al llegar a este pueblo, encontrar la verdadera catedral que tuvo Huánuco? Tan hermosa, sería de barro o lo que sea, pero era hermosa. Es momento que nos comencemos a recuperar, a salvar lo poco que nos queda. Poco a poco las casonas se van acabando. Me hace recordar que en 1950-55 andaba por acá nuestro maestro arqueólogo Julio Cetello. Llegó a este lugar que llamamos Cotos y dijo: acá está la cultura chavín, porque él estaba en busca hasta dónde se extendía la cultura chavín. Y la cultura chavín es una cultura panamericana que estuvo en todos sitios, pero era necesario buscar el origen de la cultura andina. Decía él: acá está la cultura chavín, pero estoy seguro que abajo de ella existe algo más importante. Esta información llegó a Japón en 1958 y es remitido por los arqueólogos japoneses al Huánuco para que inspeccionara. Y en 1960 llega a nuestro Huánuco Seiichi Sumi. Ya van a ver por qué estoy hablando de él. Comenzaron a excavar y cuando ya sintieron que había huella humana, los botaron a los trabajadores, a los campesinos que trabajaron ahí, que eran de Cotos. Yo me encontré en esa época y me decían: profesor, nos han botado y se han encerrado ahí para llevarse el oro y la plata. Yo los entendía. Y no sabían ellos que ellos lo sacaron, porque ahí tenían que trabajar con escobillas, con badilejos para sacar la tierra. Y qué sorpresa, en una de las esquinas encuentran las manos cruzadas. Esas manos candorosas, esas manos de piedad, esas manos femeninas. Y pensó que esas manos son las que transforman la sociedad. Ellos fueron los que iniciaron la cultura andina, la civilización peruana en el Andes. Y ya no tenían recursos los japoneses y le entregaron al pueblo huánuqueño esas manos cruzadas para que las cuide. Nosotros nos olvidamos de las manos cruzadas y nos enteramos cuando ya estaban en el Callao nuestras autoridades: vamos a ver las manos cruzadas. Ya no existían las manos cruzadas. Y con el tiempo, con la lluvia, se acabaron las manos cruzadas. Tanto sacrificio, eso que nos dejaron nuestros antepasados, perderlo de esa manera, yo lo siento, a pesar que no soy huánuqueño. Perder ese valor tan grande, es como si quisiéramos
nos hubiésemos desentendido el alcalde con nuestra universidad de esa torre, de esta iglesia, que se acabe. Y así se va acabando la cultura, y así se va acabando la historia de Huánuco. Cuando llegaron cabizbajos nuestras autoridades, ¿qué sabían decir en su lenguaje japonés estos arqueólogos? Que no sabemos cuidar, que no sabemos proteger nuestra cultura, pero hay que seguir trabajando. Y felizmente encontraron otras manos cruzadas. Pero estas manos cruzadas dijeron, no las dejamos. Ahorita se van a valorar, nos las llevamos a Lima. Qué triste, ¿no? Y como recompensa nos dejaron en barro 3, 4 manos cruzadas. Y qué triste verlo un día al profesor Cádiz, director de cultura, agarrando una mano cruzada solamente con alambres. ¿Por qué? Porque la gente entró y lo demandaba, están jugando a romper las cosas. Todavía no tenemos cultura. Yo digo, ¿cuándo vamos a pensar traer pues nuestras manos cruzadas a Huánuco? ¿Cuándo le vamos a demostrar al mundo que acá estuvo la civilización y acá está en Huánuco? ¿Por qué tienen que estar en Lima? Eso es lo que nos falta. Por eso, esto es un hito. Debemos cuidar lo que nos queda, lo poco que nos queda. Esta reunión que tenemos acá me satisface. Y siento emoción porque está salvando mi iglesia. Siempre hablamos de la identidad, amar lo nuestro. Pero para amar lo nuestro, primero tenemos que conocer, porque no se ama lo que no se conoce, para que podamos también defender. Uno de estos grandes valores que tenemos en nuestra tierra es también la fe. Esa fe cristiana que ha llegado a nuestra tierra. Y justamente fue San Cristóbal el barrio donde por primera vez se sembró la semilla de la fe cristiana. Ahí se celebró la primera misa. Ahí se sembró la semilla. Esa semilla que nos ha acompañado durante siglos. Esa semilla que es nuestro amor a Dios, nuestro amor a la persona, a las personas, nuestro amor a la creación. Esos valores humanos y cristianos. Esa semilla que ha ido produciendo a lo largo de los siglos. Y eso tenemos que cuidar y defender. Hoy, cuando tenemos problemas a nivel mundial, donde pareciera que los valores estarían cayendo, donde se impone muchas veces el egoísmo y la destrucción del ser humano y hasta de la creación, hoy tenemos que retomar esos valores inmensos que nos han acompañado. Por eso, a nombre de nuestro obispo, Monseñor Pedro Bustamante, a nombre de todo nuestro Huánuco querido, quiero agradecer al doctor Beraúd y a todos los de la familia de la Universidad Privada Huánuco por ese trabajo maravilloso de querer lo nuestro, cuidar lo nuestro y hacer posible que esté presente en nuestro pueblo. Agradecer al señor alcalde por su preocupación, por el interés que tiene de conservar las cosas de nuestro Huánuco. Y agradecer a todas las personas que van haciendo posible este ideal de cuidar lo nuestro. Estoy seguro, una de las tantas coronas que tendrá la universidad será el haber reconstruido esta torre de la iglesia de San Cristóbal. Va a ser un momento hermoso cuando se termine. Y aquí estaremos todos gozando de eso lo que se ha logrado. Para mí es un alto honor estar el día de hoy ya para la ejecución de la obra. Quiero agradecer al doctor Beraúd por ese desprendimiento, ese gesto que tuvo para poder llegar a este aislado deseo. No han sido muchas reuniones, solamente nos hemos demorado 10 minutos que le presenté el proyecto y el doctor Beraúd gentilmente lo aceptó a nombre de la universidad. Esos gestos enaltecen una gestión. Eso es lo que nosotros queremos para Huánuco. Me acuerdo que esta torre se cayó en abril del 2014. Y yo les dije,
Ya hemos perdido un valor arquitectónico y va a ser difícil recuperarlo. Han pasado 11 años para poder volver a nuestra realidad y decirle al barrio de San Cristóbal que es gracias al doctor Beraú, ese gesto de desprendimiento de la universidad, volver a tener realidad y reconstruir nuestra torre. Eso es fundamental para nuestro Huánuco. Como lo ha mencionado el señor vicerrector, nosotros los huanuqueños no tenemos la predisposición y la hidalguía de vivir de nuestros errores, pero estamos a tiempo para corregirlos y hay que trabajar por el bien de Huánuco. Quiero agradecer también en esta oportunidad al padre Ezequiel, al padre Tiborio y a todos los funcionarios y profesionales con el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, por haber apoyado con el expediente técnico para poder cristalizar y hacer realidad de esta magnífica reconstrucción de nuestras torres. Solamente decirle, señor rector, que veremos si seguiremos comprometiéndonos para trabajar por Huánuco, porque sé que usted, como rector de la Universidad de Huánuco, tiene la predisposición para trabajar en bien de nuestra cultura, en bien de nuestra sociedad y hacer de nuestro Huánuco querido lo que todos anhelamos, una ciudad que sea reconocida por nuestra cultura envidiable que tenemos, y eso es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Solamente agradecerles al público, a los periodistas por su presencia, y estas son las realidades que tenemos para nuestro Huánuco. Señor rector, va a hacer la entrega del expediente técnico y de la licencia de construcción de la construcción de nuestra torre. Ahora, también pues, innegable, la religión es un factor de unión, ahí no interesan los credos políticos, ahí no interesan las ideologías. En esta universidad somos cristianos católicos. Esa es la declaración de la Universidad de Huánuco. Tenemos como nuestro patrón al Corazón de Jesús. Y a propósito de la iglesia San Cristóbal, que está consagrada a la Virgen de la Asunción, esta obra que nosotros vamos a realizar con fondos de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la SUNEDU nos exige de que todas las universidades tienen que dirigir el 2% de su presupuesto a obras de responsabilidad social. ¿Y qué mejor esta obra? ¿No? Y revisando pues los antecedentes de la caída de la torre, me he encontrado con lo siguiente, que hay estudios muy completos sobre las causas que originaron la caída de la torre. La primera es la humedad. Parece que por ahí había un baño aledaño que humedeció las bases de la torre. Y el segundo factor fue un factor municipal, felizmente no de Antonio. ¿De quién construyó el drenaje pluvial? Metió maquinaria pesada y recortó las bases de la torre, y con el movimiento de la maquinaria se desestabilizó hasta provocar la caída de la parte sureste, es decir, la parte que daba a Damaso Beraú y la parte que daba al atrio de la iglesia, y eso desestabilizó toda la torre. Y efectivamente, pero en este informe, miren ustedes, un estudio completísimo sobre la construcción de la torre de nuestra iglesia San Cristóbal. La metodología que se utilizó, ahí se le llamaba alarifes a los constructores, que es un término de origen árabe que lo emplearon en España para designar a los constructores. Imagínense ustedes que el canto rodado estaba en la base de la torre, que permitía cierta movilidad para lograr no perder estabilidad ante los movimientos sísmicos. La base era de canto rodado, probablemente del río Guayaba. Y eso permitía pues su resistencia, ¿no? Y la construcción era de adobe. Y va a ser de adobe, porque la idea es reconstruir lo más cercano a lo que fue esa torre que fue construida a partir de 1542, como reza el portal de la iglesia San Cristóbal. Ahí se realizó pues la primera misa aquí en Huánuco.
¿Quién la dirigió? Pablo de Coimbra, portugués, en 1542, en el mismo sitio donde está la iglesia de San Cristóbal, sobre una piedra nada más, porque no había iglesia. En 1541, Pablo de Coimbra dirige la primera misa, misa de la iglesia en principio dedicada a indios y negros, pero que después pues se ha popularizado y asisten todos los huanuqueños independientemente de la raza u origen. Entonces hay mucho que rescatar en Huánuco, pero empecemos por esta torre que es que vamos a tratar de reconstruir. Ya tenemos el expediente técnico, lo más cercano a su estructura de origen, ¿no? Es decir, con adobes, y está demostrado en muchos lugares del Perú que esa fusión entre la construcción indígena y la construcción española que trajeron esos señores alarifes es muy resistente y resiste siglos. Entonces no va a ser una torre de ladrillo y cemento, tiene que ser una torre que se acerque a la estructura de toda la iglesia de San Cristóbal. Nosotros, repito, señor alcalde, estamos muy complacidos de tenerlo aquí en la Universidad de Huánuco, ¿no? Este es un hito muy, muy importante para nosotros. No hemos tenido alcalde que haya estado sentado en este auditorio con nosotros. Y parece mentira, las cosas no nacen de un día para otro, porque la amistad que tengo con el señor alcalde es de muchos años. Yo calculo que más de 30 años, cuando participábamos como dirigentes deportivos. Y como dirigentes deportivos, ya lo declaró mi vicerrector académico, no tenía por qué hacerlo. Yo nací efectivamente en Chorrillos, Lima. Él se ha encargado de denunciarme. Pero yo soy huanuqueño de corazón. Mis hijos han nacido aquí, mi padre es huanuqueño, mis abuelos huanuqueños, y si bien nací en Lima a los 5 años, ya empecé a vivir aquí en Huánuco. Y así como yo he inspirado en la banderola del club, que hemos puesto en la base de la banderola del club, ustedes lo han visto, Te amo Huánuco. Y esta obra también la estamos realizando porque amamos a Huánuco. Muchas gracias a todos. Muy bien, a Reencuentro, como un programa que valora nuestro patrimonio material o inmaterial, nos satisface plenamente esta conjunción de ideales y de esfuerzos para reconstruir la torre de la primera iglesia en el Valle de Huánuco, San Cristóbal. Anhelamos sinceramente que logre este buen fin nuestra histórica, nuestra querida capilla de Huayopampa, hoy venida a menos, todo un ícono histórico que amerita ser nuevamente puesto en valor. De esta manera concluimos Reencuentro. Un gran abrazo para todos aquellos campesinos que forman parte de la historia independentista de Huánuco y el Perú, al ser los descendientes de aquellos que ofrendaron precisamente sus vidas desde el 22 de febrero hasta el 14 de septiembre de 1812, que concluye precisamente esta revolución en esta parte del país. Muchísimas gracias por su cordial sintonía, ha sido un placer. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos
la piedra y ecos de sentimientos.